benedicat vos, omnipotens Deus, Pater. El último adiós. El mundo llora la muerte del Papa Francisco. ¿Cómo vamos a retribuir lo que nos dejó? Hoy, más que nunca, el mundo entero se encuentra sumido en el dolor, la tristeza y el desconcierto. Un vacío inmenso se ha abierto en nuestros corazones. El Papa Francisco, esa figura inquebrantable, ese hombre que dedicó su vida a luchar por los más necesitados, ha partido de este mundo. Su muerte no solo nos deja huérfanos, sino que nos enfrenta a una realidad desgarradora, la pérdida de un líder que, a pesar de su fragilidad física, nunca dejó de ser un faro de esperanza. ¿Pero quién era realmente el Papa Francisco? ¿Qué dejó detrás de sí este hombre que tocó tanto el alma de millones de personas en todo el planeta? Su vida, sus decisiones, su fe, sus sacrificios. ¿Qué nos deja como legado? En este video, vamos a sumergirnos en los momentos más intensos de su vida y su pontificado, explorando no solo sus grandes logros, sino también las huellas de dolor que dejó su partida. Y lo más importante, ¿cómo podemos rendirle homenaje? La respuesta está en nuestras manos. Y hoy, quiero que todos ustedes, sin importar su fe, reflexionen sobre lo que hizo Francisco. ¿Qué hemos hecho nosotros para continuar su legado? ¿Qué acciones estamos tomando para seguir adelante con su mensaje de amor, de justicia y de compasión? El Papa Francisco nos dio tanto, que ahora, cuando ya no está con nosotros, tenemos una necesidad urgente de devolver lo que nos dio. Imagina por un momento el peso de sus últimas palabras, la fragilidad con la que enfrentó cada desafío de salud, pero a la vez la fuerza con la que se levantó cada día para cumplir con su misión. Su sufrimiento no fue solo físico, fue un sufrimiento por cada injusticia que presenció, por cada niño hambriento que nunca dejó de recordar, por cada persona marginada a la que nunca dejó de ofrecerle su mano. Es hora de que ahora nosotros, como humanidad, respondamos a su llamado. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a quedarte en la comodidad de tu silencio? ¿O vas a levantar la voz y honrar el legado de un hombre que dio todo por el mundo? Porque el verdadero homenaje a Francisco no es solo llorar su partida, es actuar. Es hacer algo para que su misión continúe. Es seguir el camino de sacrificio y amor que él mismo recorrió y, al igual que él, ser luz para los demás. Pero no te confundas, porque este no es un llamado vacío. Aquí no venimos a hablar solo de su muerte, venimos a hablar de cómo su vida debe transformar la nuestra. Y para que eso suceda, necesitamos tu ayuda. Hoy, te invito a unirte a esta causa. Si este video te tocó, si sientes el dolor en tu corazón, si te conmueve la vida de un hombre que dedicó cada uno de sus días a servir, suscríbete al canal. Porque lo que estamos haciendo aquí no es solo recordar, es construir un futuro a través de la inspiración que Francisco nos dejó. No solo se trata de compartir su historia, sino de crear un movimiento que honre su legado con acciones concretas. Y si crees en la necesidad de retribuir todo lo que él nos dio, este es el lugar donde debemos estar. Imagina que todos juntos, como una comunidad unida, tomamos la decisión de continuar su lucha por la justicia social, la igualdad, el amor al prójimo. Hoy, tú puedes ser parte de algo más grande. Hoy puedes tomar la decisión de que, a través de tus acciones, su legado perdure. Así que te pregunto, ¿estás listo para rendir homenaje a un hombre que dedicó su vida a hacer el bien? ¿Estás dispuesto a dar un paso al frente, a asumir el compromiso de seguir lo que Francisco comenzó? Si la respuesta es sí, entonces suscríbete y acompáñanos en este viaje, porque el verdadero homenaje a su vida no es solo en palabras, es en las acciones que tomamos a partir de ahora. Este es un llamado a todos los corazones que aún laten por un mundo mejor. Hagamos algo, ahora, juntos. Desde aquel inolvidable 13 de marzo de 2013, cuando apareció por primera vez en el balcón de la Basílica de San Pedro con una sonrisa serena y un bonacera que estremeció al mundo, el Papa Francisco se convirtió en un símbolo de cercanía, humanidad y renovación. Su carisma sin artificios, su forma sencilla de vestir, de hablar, de abrazar, rompió con siglos de solemnidad y lo convirtió en el Papa del pueblo. Sin embargo, detrás de esa imagen de ternura y fortaleza espiritual, había un cuerpo que empezaba a resentir los embates del tiempo.
Con el paso de los años, la fragilidad física de Francisco se volvió imposible de ocultar. Ya no era el mismo hombre que cruzaba continentes incansablemente, que caminaba entre multitudes bajo el sol abrasador de África o el frío europeo. Los primeros avisos llegaron en forma de dolores agudos, de pausas forzadas, de ausencias inexplicables en actos litúrgicos. La ciática fue su primera gran adversaria, un dolor punzante que lo obligó a suspender ceremonias tan significativas como la misa de Año Nuevo en 2020. Fue entonces cuando, con esa honestidad brutal que lo caracterizaba, confesó públicamente que el dolor era insoportable, que ya no podía moverse como antes. No se lo deseo a nadie, dijo, mirando a los fieles con un gesto de vulnerabilidad que conmovió incluso a los más alejados de la fe. Aquel momento marcó un punto de quiebre. Desde entonces, sus desplazamientos se volvieron más lentos, más cuidadosos. La imagen de un Francisco erguido y activo dio paso a otra, más dura, más humana, la de un anciano que luchaba contra su propio cuerpo para seguir cumpliendo con su misión. La cirugía de colon a la que fue sometido en julio de 2021 fue un parteaguas. 3 horas de intervención, 11 días de hospitalización y una recuperación lenta y dolorosa. Aunque el Vaticano intentó transmitir calma, lo cierto es que la salud del Papa nunca volvió a ser la misma. Su mirada perdió algo de brillo. Su andar se hizo más pesado. Necesitó un bastón, luego una silla de ruedas. Y con cada imagen de él desplazándose en medio de cardenales con ayuda de asistentes, el mundo entero entendía, en silencio, que estábamos ante los últimos capítulos de un pontificado histórico. En 2023, una nueva intervención quirúrgica, esta vez por una hernia incisional derivada de su operación anterior, volvió a encender todas las alarmas. Aunque demostró, una vez más, una fortaleza admirable, su deterioro físico se hacía cada vez más evidente. Su rostro estaba más pálido. Sus gestos, más contenidos. Ya no podía subir escalones sin ayuda. Ya no podía permanecer de pie por mucho tiempo. Pero quizás lo más doloroso fue lo que ocurrió en diciembre de 2024, una caída dentro de su residencia vaticana. Un golpe en el brazo derecho, precedido por otro en el rostro semanas antes. Francisco ya no solo se debilitaba, ahora también se lastimaba. Su cuerpo, frágil, envejecido, se negaba a seguirle el ritmo a su espíritu todavía ardiente. Y aunque él, con la humildad de siempre, intentaba restarle importancia, los fieles no podían evitar sentir un nudo en la garganta al ver al Papa convertido en un anciano vulnerable, dependiente. Cada vez más aislado del bullicio del mundo exterior. El 2025 llegó con más preocupaciones. El pontífice comenzó a utilizar un audífono para seguir las ceremonias litúrgicas. Un fuerte resfriado lo obligó a cancelar actos fundamentales, algo impensado hasta entonces. Sus discursos, aunque aún poderosos, se tornaron más pausados. Su mirada, más introspectiva. Muchos comenzaron a hablar de renuncia, otros de inminencia. Comparaciones con Benedicto XVI surgieron en cada rincón del Vaticano. Pero Francisco resistía. Como un roble azotado por el viento, pero aún de pie. Decía que el papado se gobierna con la cabeza y con el corazón, no con las piernas. Y aunque sus palabras tenían el peso de la verdad, su cuerpo pedía a gritos una tregua. La Iglesia, mientras tanto, se adaptaba, se instalaron elevadores, se modificaron protocolos, se redujeron agendas. Todo para permitirle seguir, un poco más. Sin embargo, los signos eran cada vez más claros. Y el dolor de millones de creyentes se volvió también una súplica silenciosa, que no sufra más. Que descanse si lo necesita. Que se cuide. Que no se extinga ante nuestros ojos. Pero Francisco no supo hacerlo de otra forma. Vivió entregado. Gobernó con el alma. Lideró con amor. Y aun cuando su cuerpo ya no respondía, él seguía ofreciendo todo lo que le quedaba. Hoy, al mirar en retrospectiva, entendemos que cada paso lento, cada aparición en silla de ruedas, cada misa entre suspiros, fueron actos de resistencia. Fueron milagros silenciosos de un hombre que nunca dejó de amar a su pueblo. Y por eso, cuando el 21 de abril de 2025 su luz se apagó para siempre, no solo lloramos la muerte de un pontífice.
lloramos la pérdida de un padre, de un profeta, de un hombre que dio su vida hasta el último aliento. El Papa Francisco siempre ha sido un líder cercano, transparente y con una visión clara sobre el papel de la Iglesia en el mundo moderno. Sin embargo, nadie esperaba que, en 2025, decidiera publicar su autobiografía, Ope, un libro que, inicialmente, estaba destinado a ver la luz solo después de su muerte. Esta decisión, sorpresiva y llena de simbolismo, despertó numerosas especulaciones sobre el mensaje que el pontífice quería transmitir y sobre si esta publicación sería una especie de despedida anticipada de su pontificado. Desde su lanzamiento en enero de 2025, Ope se convirtió en un fenómeno editorial. Traducido a decenas de idiomas y publicado simultáneamente en 80 países, el libro no solo ofrece un recorrido por la vida del Papa, sino que también representa un testimonio sincero de su fe, sus luchas y sus preocupaciones sobre el futuro de la Iglesia Católica. A diferencia de otras biografías papales, esta obra no sigue una estructura rígida ni un relato cronológico tradicional. En cambio, combina recuerdos de su infancia y juventud con episodios clave de su pontificado, entrelazados con reflexiones profundas sobre la fe, la humanidad y los desafíos del mundo actual. Desde las primeras páginas, Francisco rompe con la solemnidad habitual de este tipo de relatos. Se muestra como un hombre común, con dudas, con sueños frustrados y con momentos de incertidumbre. Habla con ternura de su infancia en Argentina, de su familia humilde y de las historias que escuchaba de sus abuelos inmigrantes italianos. Relata cómo la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias marcaron su visión del mundo y cómo, desde joven, sintió un fuerte llamado al servicio de los demás. Uno de los capítulos más conmovedores es aquel en el que describe su deseo de ser misionero en Japón, un sueño que nunca pudo cumplir debido a problemas de salud. Francisco revela que aceptar esa limitación fue uno de los momentos más difíciles de su vida, pero que, con el tiempo, entendió que Dios tenía otros planes para él. Este tipo de confesiones no solo humanizan su figura, sino que también refuerzan una de sus enseñanzas más recurrentes, la importancia de confiar en el camino que la vida nos pone por delante, incluso cuando no coincide con nuestras expectativas. El Papa también abre su corazón al hablar de los desafíos que enfrentó dentro de la Iglesia. Con una honestidad poco común, reconoce los momentos de crisis, las resistencias internas y los conflictos que marcaron su pontificado. No elude temas difíciles, como los escándalos de abuso dentro del clero, la necesidad de reformas profundas en el Vaticano y la lentitud con la que a veces se producen los cambios dentro de la institución. Su frustración es evidente en algunos pasajes, pero también lo es su esperanza en una iglesia más inclusiva, cercana a los fieles y capaz de renovarse sin perder su esencia. Uno de los aspectos más comentados de Ope es la forma en que Francisco aborda su propio envejecimiento y las dificultades físicas que enfrenta. Con la sinceridad que lo caracteriza, admite que su cuerpo ya no responde como antes y que cada día debe aprender a convivir con sus limitaciones. Escribe sobre el cansancio, las caídas, el dolor constante y la dependencia cada vez mayor de la asistencia médica. No lo hace desde la queja, sino como una reflexión sobre la fragilidad humana y sobre la importancia de aceptar con dignidad cada etapa de la vida. Esta parte del libro ha alimentado rumores sobre una posible renuncia. Aunque en ningún momento Francisco afirma que planea dimitir, sus palabras han sido interpretadas por muchos como una preparación para lo inevitable. El papado no se gobierna con los pies, sino con la cabeza y el corazón, escribe en un pasaje significativo, dejando claro que, mientras su mente siga lúcida, seguirá al frente de la Iglesia. Sin embargo, su tono también sugiere que es consciente de que el tiempo no juega a su favor. Otro aspecto que hace especial a Ope es que el Papa Francisco se permite compartir detalles sobre sus pasiones y aficiones personales, algo poco común en libros de líderes religiosos. Habla con entusiasmo de su amor por el fútbol y su eterno fanatismo por el San Lorenzo de Almagro. Menciona su gusto por la música clásica, su fascinación por la literatura y hasta sus películas favoritas. Estos pequeños detalles contribuyen a mostrarlo como un ser humano con gustos, emociones y nostalgias, alejándolo de la imagen distante y solemne que a menudo se tiene de los pontífices. También hay momentos de autocrítica.
Francisco reconoce que, en ocasiones, fue impulsivo, que tomó decisiones sin la suficiente reflexión y que, en más de una ocasión, su carácter le jugó en contra. Estas confesiones refuerzan su imagen de humildad y autenticidad, dos de las cualidades que más lo han distinguido durante su liderazgo. A lo largo de las páginas de Ope, el Papa no solo repasa su vida, sino que también deja un mensaje claro sobre los desafíos que enfrentará la Iglesia en los próximos años. Habla con preocupación sobre la crisis climática, la desigualdad social, la migración forzada y los conflictos bélicos que siguen destruyendo vidas en diferentes partes del mundo. Critica la falta de compromiso de los gobiernos para abordar estos problemas y advierte sobre los peligros del individualismo y la indiferencia. Uno de los temas más polémicos que aborda es el papel de la mujer en la Iglesia. Francisco reitera la necesidad de abrir más espacios para que las mujeres tengan una voz activa en la institución y reconoce que esta es una deuda pendiente que el Vaticano no puede seguir postergando. Aunque no llega a proponer cambios radicales, sus palabras dejan entrever que la Iglesia necesita evolucionar en este aspecto si quiere mantenerse relevante en el mundo contemporáneo. El impacto de Ope ha sido profundo. La decisión de publicar el libro en vida, sumada a las constantes referencias a su salud y su vejez, ha llevado a muchos a preguntarse si esta es la forma en que Francisco se despide de su pontificado. Aunque el Papa nunca menciona explícitamente la posibilidad de una renuncia, sus reflexiones dejan la puerta abierta a esa posibilidad. Más allá de las especulaciones, Ope es un testimonio poderoso de un líder que ha vivido con pasión su misión, que ha enfrentado con valentía los desafíos de su tiempo y que, incluso en la fragilidad de la edad, sigue comprometido con su fe y con la humanidad. Si este libro marca el comienzo del fin de su papado o simplemente es una obra para compartir su legado en vida, solo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que, con Ope, Francisco ha dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia Católica. Desde hace años, los rumores sobre una posible renuncia del Papa Francisco han flotado en el aire como un incienso invisible, impregnando los muros milenarios del Vaticano con una pregunta inquietante. ¿Será este el último pontífice activo de su generación? Lo que antes era un tabú ahora se ha convertido en una posibilidad tangible. Los signos son muchos, los gestos, reveladores. Y aunque el Papa ha insistido públicamente en que no piensa abdicar, lo cierto es que las señales, tanto visibles como simbólicas, han desatado una ola de interpretaciones que ni el más frío análisis logra acallar. La salud del Papa ha sido, sin duda, el detonante más evidente. A sus 88 años, con intervenciones quirúrgicas recientes, caídas dentro de su residencia y la presencia constante de una silla de ruedas, la figura de Francisco aparece más frágil que nunca. Pero más allá del deterioro físico, lo que ha captado la atención de observadores, teólogos y periodistas especializados son ciertos gestos cargados de simbolismo. Verdaderos ecos del pasado que parecen anunciar un posible final. Uno de los momentos que avivó con mayor intensidad la llama de la especulación fue su visita a L. Aquila, en agosto de 2023. Allí, ante la tumba del Papa Celestino V, el primer pontífice que renunció de forma voluntaria en el siglo XIII, Francisco permaneció en silencio más tiempo de lo habitual. Aunque el evento fue oficialmente descrito como una visita pastoral, los paralelismos históricos fueron inevitables. Porque Benedicto XVI, el primer papa en abdicar en más de 600 años, también visitó ese lugar en 2009 y en un gesto profético dejó su estola sobre la tumba de Celestino. 4 años después, renunció. La imagen se repite. El mensaje, quizás, también. Y es que, en la historia de la Iglesia, los símbolos hablan tanto como las palabras. Cada movimiento del pontífice, cada discurso, cada elección de lugar o gesto puede leerse con múltiples capas de interpretación. Y L. Aquila se convirtió, de nuevo, en un santuario no solo de oración, sino de interrogantes. Los últimos años no han sido fáciles para Francisco. Las cirugías, el bastón, la silla de ruedas, el aparato auditivo durante la misa de Navidad de 2024. Cada nueva aparición pública parece marcar un nuevo umbral en la percepción del Papa ante el mundo. Su voz sigue firme, pero sus pasos son escasos. Su mirada mantiene la lucidez de siempre, pero su cuerpo envía señales de desgaste innegable.
En su autobiografía publicada a principios de 2025, Ope, el Papa se sincera como nunca antes. Habla del paso del tiempo, de los límites humanos, de la necesidad de aceptar la finitud incluso en el más alto cargo espiritual. Reflexiona sobre el poder no como un privilegio, sino como un servicio con fecha de vencimiento. Si bien en ningún momento afirma que dejará el trono de Pedro, sus palabras parecen preparar el terreno. No para una salida inmediata, sino para un adiós consciente, planificado y con sentido histórico. Lejos de encerrarse en el silencio, Francisco ha respondido a los rumores con acción. Sus últimos años de pontificado han estado marcados por una clara intención de modelar el futuro de la Iglesia más allá de su propia presencia. Ha nombrado a cardenales jóvenes y reformistas, muchos de ellos provenientes de regiones tradicionalmente subrepresentadas como África, Asia y América Latina. Ha reformado la curia romana, eliminando burocracias anquilosadas y promoviendo una iglesia más abierta, cercana y sinodal. Cada decisión parece parte de un plan mayor, asegurar que cuando él ya no esté, ya sea por renuncia o fallecimiento, la iglesia no regrese a sus viejas estructuras, sino que continúe por el sendero que él mismo trazó. Francisco no quiere que su papado sea una anécdota, sino una inflexión histórica. Y, en ese sentido, parece estar más enfocado en preparar una transición que en aferrarse al poder. Aunque Francisco ha declarado más de una vez que la salud física no es razón suficiente para abdicar, también ha dejado entrever que no es un dogma. El papado no se gobierna con los pies, sino con la cabeza y el corazón, dijo, con la sabiduría de quien ha aprendido a distinguir entre la fuerza y la fe. Pero el propio pontífice sabe que liderar la Iglesia Católica requiere algo más que voluntad. Requiere presencia, energía y capacidad de decisión. Y si llega el día en que ya no pueda ofrecerlo, es posible que haga lo que considera justo, dar un paso al costado con dignidad. Hoy, mientras los rumores siguen cruzando fronteras y titulares, la gran pregunta no es si renunciará mañana, la semana que viene o el próximo año. La verdadera pregunta es, ¿qué iglesia dejará cuando ya no esté? ¿Habrá continuidad o retroceso? ¿Su visión perdurará o será diluida por las corrientes más conservadoras? Lo que es innegable es que el Papa Francisco ya ha marcado una era. Ha roto moldes, ha sacudido estructuras, ha acercado la Iglesia a los más humildes y ha puesto el foco en temas urgentes como el cambio climático, la migración y la pobreza. Su pontificado ha sido incómodo para algunos y transformador para otros. Y aunque el misterio de su futuro permanezca sin resolver, el peso de su legado ya es imborrable. Puede que su renuncia no llegue pronto, o que llegue en silencio, como todo lo que él hace. Pero si hay algo seguro, es que, cuando ese momento llegue, sea voluntario o inevitable, la historia lo recordará como el Papa que caminó con dolor, pero con coraje, que envejeció ante el mundo sin esconder su fragilidad. Y que, incluso al borde del retiro, siguió transformando el alma de la Iglesia. A los 88 años, con el peso del tiempo reflejado en cada paso y el dolor crónico anidado en sus rodillas, el Papa Francisco sigue en pie. No por terquedad, sino por convicción. No porque ignore sus límites físicos, sino porque cree, más que nunca, que su misión aún no ha terminado. Su cuerpo podrá estar marcado por la fragilidad, pero su alma, esa que vibra con cada injusticia del mundo, permanece firme, luminosa, inquebrantable. Desde el inicio de su pontificado, Francisco ha optado por el camino más difícil, el de la confrontación con la tradición inmóvil, el del diálogo con los excluidos. El del abrazo a quienes durante siglos fueron ignorados por la Iglesia. Y ese compromiso, lejos de debilitarse con el paso de los años, se ha hecho más intenso, más urgente, más valiente. A muchos les sorprendió que, aun con problemas de movilidad, el Papa insistiera en seguir viajando. Pero para Francisco, quedarse en Roma sería una especie de traición a su esencia pastoral. Él cree profundamente en el contacto con el otro, en mirar a los ojos del que sufre, en escuchar al que ha perdido la esperanza. Por eso, cuando pisa tierras devastadas por la guerra o la miseria, no lo hace como jefe de Estado, sino como pastor de almas heridas. En los últimos años, ha visitado lugares como el Congo, Sudán del Sur, Kazajistán y Canadá. En cada rincón ha dejado un mensaje grabado no solo en discursos, sino en gestos sencillos,
el abrazo al niño indígena que llora por su identidad robada, la oración silenciosa frente a una fosa común. La bendición dada a una mujer refugiada en medio de una multitud olvidada por el mundo. Cada paso, aunque lento y doloroso, es un grito de resistencia. La Iglesia no abandona a los suyos, especialmente a los últimos. Y ese grito, pronunciado sin alzar la voz, ha traspasado muros y fronteras. No solo ha caminado por el mundo exterior. También ha descendido a las profundidades del aparato eclesiástico, sabiendo que, para cambiar el rostro de la Iglesia, debía tocar sus raíces más rígidas. Su lucha contra la corrupción en las finanzas vaticanas no fue un simple gesto mediático, fue una declaración de guerra contra siglos de opacidad. Sus medidas contra los abusos sexuales, aunque insuficientes para algunos, marcaron una ruptura dolorosa pero necesaria con la cultura del silencio. Y sus nombramientos de cardenales, muchos de ellos provenientes de lugares alejados del poder central, han trazado un nuevo mapa eclesial, uno que no gira solo en torno a Roma, sino a las periferias. Francisco sabe que estas reformas despiertan resistencia. Que hay quienes lo acusan de dividir la Iglesia o de traicionar su historia. Pero él ha preferido ser acusado que ser cómplice del estancamiento. Prefiero una Iglesia herida por salir al mundo que una enferma por encerrarse en sí misma, ha dicho. Y esas palabras no son retórica, son guía de vida. Mientras algunos líderes religiosos se refugian en la neutralidad, Francisco ha elegido hablar. Y cuando habla, incomoda. Porque denuncia sin miedo la desigualdad, la explotación, la indiferencia climática, la discriminación. Ha criticado abiertamente a los gobiernos que construyen muros en lugar de puentes, ha defendido a los migrantes, ha condenado las guerras y ha pedido justicia por los pueblos olvidados del planeta. Sus encíclicas, como Laudato Si y Fratelli Tutti, no son solo documentos doctrinales, son manifiestos humanos que piden una revolución del corazón. En ellos, Francisco clama por una iglesia que no sea un museo de verdades muertas, sino una tienda de campaña en medio del desierto humano. Una iglesia que se atreva a llorar con los que lloran, a mancharse las manos, a hacerse incómoda. Y por eso, líderes de distintas religiones, movimientos sociales y hasta quienes no profesan fe alguna, han encontrado en él un referente ético. Porque Francisco no predica un dogma, predica una esperanza encarnada en actos. Lo más impactante de su compromiso es que no se ha limitado a los grandes escenarios. También ha abierto debates silenciados durante siglos, el rol de la mujer en la Iglesia, la inclusión de la comunidad LGBTQI, la crítica a la burocracia eclesial. Francisco no teme cuestionar lo que antes era intocable. Y al hacerlo, ha roto el hielo de siglos de rigidez. Para algunos, eso lo convierte en un papa incómodo. Para otros, en el único capaz de encender una nueva primavera eclesial. Podría haberse retirado. Podría haber aceptado un papel simbólico, quedarse en Santa Marta, escribir reflexiones y delegar. Pero no lo ha hecho. Porque su fidelidad no es a una corona, ni a un sillón de oro, ni al prestigio. Su fidelidad es al pueblo. A la causa. A ese llamado que lo empuja cada día, incluso cuando su cuerpo se quiebra. Francisco no busca la comodidad. Busca la coherencia. Y la coherencia, muchas veces, duele. Mientras tenga aliento, seguirá al frente. Y cuando ya no lo tenga, habrá dejado un surco hondo en la historia de la Iglesia. Uno que no se mide por años de pontificado, sino por el eco de sus gestos, por las puertas que abrió y por las heridas que acarició. El compromiso de Francisco no se escribe en mármol. Se escribe en lágrimas, en abrazos, en caminatas lentas bajo el sol abrasador de una tierra olvidada. Es el testimonio de que aún en la vejez, aún con dolor, aún entre críticas, se puede seguir sirviendo. Se puede seguir amando. Y en ese amor radica su verdadera revolución. La muerte del Papa Francisco no será simplemente el fallecimiento de un líder religioso. Será el fin de una era. Una era marcada por la valentía de romper moldes, por la humildad en medio del poder y por la esperanza sembrada en los rincones más olvidados del planeta. Aunque Jorge Mario Bergoglio todavía respira, cada día que pasa, su figura se vuelve más frágil, más silenciosa, más cercana a lo inevitable.
Desde su histórica elección en 2013, el primer papa latinoamericano no solo dirigió la Iglesia Católica, la transformó. En medio de escándalos, crisis de fe, conflictos geopolíticos y una creciente distancia entre la institución eclesiástica y la vida real de los fieles, Francisco fue un faro de humanidad. Por eso, su partida no será solo una pérdida. Será un terremoto espiritual, político y emocional que sacudirá los cimientos del Vaticano y del mundo entero. Los últimos años del pontificado de Francisco han estado marcados por la fragilidad de su cuerpo. Problemas respiratorios, operaciones de colon, fuertes dolores en la rodilla, caídas que alarmaron a los fieles, y, sin embargo, ahí seguía. Con la sonrisa cansada, pero intacta. Con los ojos llenos de luz, aunque los pasos fueran cada vez más pesados. Cada aparición pública era un acto de resistencia. Cada viaje, un susurro al oído del mundo, aún tengo algo que decir. Los rumores sobre su estado de salud se han intensificado en silencio. Desde dentro del Vaticano, voces anónimas han filtrado preocupaciones, ajustes logísticos y discretos planes de contingencia. Algunos aseguran que ya se han reservado las habitaciones donde descansarán los cardenales durante el futuro cónclave. Otros afirman que el propio Francisco ha dado indicaciones sobre su funeral, deseando algo sencillo, sin ostentación, en coherencia con la vida austera que siempre defendió. Cuando llegue el día, ese día aún no escrito, pero cada vez más cercano, el mundo se detendrá. Las campanas de San Pedro resonarán con un eco antiguo. La plaza se llenará de silencio y lágrimas. Miles de fieles en Roma y millones en todo el planeta alzarán la mirada al cielo, buscando consuelo, buscando respuestas. ¿Cómo se despide uno de un papa que supo ser humano antes que autoridad? Francisco será recordado como el papa que se negó a vivir en los lujos apostólicos, que cargó su maletín como cualquier obrero de barrio, que abrazó a los leprosos modernos, los migrantes, los indigentes, los rechazados por su identidad o por su historia, y les dijo, la Iglesia también es tuya. Su muerte será llorada no solo por los católicos, sino por todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles, y que gracias a él, se supieron mirados por Dios. Con su partida, no solo quedará un vacío emocional, sino también un campo de batalla ideológico. Francisco ha sido un reformador en un entorno donde muchos prefieren la inmovilidad. La Iglesia que deja atrás es más plural, más consciente, pero también más dividida. Su muerte podría ser aprovechada por sectores conservadores para revertir avances que, para muchos, eran solo el comienzo de una revolución pendiente. ¿Quién será su sucesor? ¿Continuará con la línea de inclusión, de justicia social, de ecología y apertura al mundo moderno? ¿O se impondrá una figura que regrese a una iglesia de muros, jerarquías rígidas y discursos lejanos? La elección del nuevo papa será más que un evento eclesiástico. Será un espejo de las tensiones internas de una iglesia que, tras el pontificado de Francisco, ya no podrá esconder su diversidad de visiones. El papa que hablaba con el alma para quienes lo conocieron de cerca, Francisco no era solo un líder. Era un hombre que lloraba en silencio después de consolar a una madre que había perdido a su hijo en el Mediterráneo. Era un anciano que, aún con fiebre, se levantaba para responder cartas de presos que le pedían oración. Era un jesuita que nunca olvidó los arrabales de Buenos Aires y que, desde el balcón del Vaticano, seguía hablando como si estuviera en la calle, con la gente. Su último suspiro será un susurro profundo en la historia del cristianismo. No será un final, sino una llamada. Una invitación a todos, creyentes y no creyentes, a preguntarse qué hacemos con el legado de quienes aman hasta el último segundo. Francisco será enterrado como papa, pero vivirá como símbolo. En los barrios pobres donde se pronuncia su nombre con respeto. En las marchas por la paz donde su rostro es alzado como bandera. En las palabras de los jóvenes que aún creen que otra iglesia es posible. Su muerte no será su fin. Será el inicio de su inmortalidad. Porque hay figuras que no mueren. Se siembran. Y Francisco será una semilla. Una que, con el tiempo, brotará en nuevas voces, nuevos caminos, y nuevas maneras de vivir la fe. El impacto del Papa Francisco en la Iglesia Católica y en el mundo entero no puede medirse con palabras simples ni con estadísticas.
Su legado es, en realidad, una revolución espiritual, social y humana que ha calado profundamente en los corazones de millones. No fue solo el primer papa latinoamericano, ni el primer jesuita en ocupar el trono de Pedro. Fue el primero en mucho más, el primero en pedir perdón con lágrimas en los ojos, el primero en renunciar a los privilegios palaciegos y el primero en transformar el papado en una herramienta de escucha, de consuelo y de cambio. Desde su elección en 2013, Jorge Mario Bergoglio optó por un camino distinto. Su primer gesto fue rechazar la capa bordada de oro que simbolizaba el poder papal y en su lugar, salir al balcón con una simple sotana blanca. Esa imagen quedaría grabada como el inicio de una nueva era. Una era en la que el poder se transformaría en servicio, el dogma en compasión y la distancia en cercanía. Francisco entendió, como pocos, que el mundo estaba herido. Herido por la desigualdad, por la violencia, por la indiferencia. Y se propuso hacer de la Iglesia un hospital de campaña, un refugio para los heridos de la vida. Habló con una claridad que pocas veces se había oído desde el Vaticano, denunció el capitalismo salvaje, la indiferencia ante los migrantes, la hipocresía dentro de la propia Iglesia. No tuvo miedo. Y esa valentía, esa voz inquebrantable, lo convirtió en un faro moral en tiempos oscuros. Fue el Papa de los descartados, de los invisibles. Visitó cárceles, campos de refugiados, zonas de guerra y comunidades indígenas olvidadas. Se arrodilló ante personas desfiguradas por enfermedades, abrazó a víctimas de abuso sexual y pidió perdón públicamente en nombre de una iglesia que por mucho tiempo había callado lo imperdonable. Esos actos no fueron simbólicos. Fueron profundamente transformadores. Porque venían de un hombre que no hablaba desde un pedestal, sino desde el suelo del sufrimiento humano. Su lucha por la justicia social fue constante. Denunció con fuerza el clericalismo, esa enfermedad del poder religioso que aleja a los pastores de su rebaño. Quiso una iglesia en salida, como él la llamó, que no se encierre en sus templos sino que se haga presente en las periferias, donde habita el dolor real. Francisco devolvió dignidad a los marginados, cuestionó estructuras vetustas y defendió la vida no solo en su inicio o final, sino en cada etapa donde la dignidad humana corre peligro. En temas medioambientales, su voz se convirtió en una de las más influyentes del planeta. La encíclica Laudato Si no fue solo un texto religioso, fue un manifiesto urgente, una súplica por la supervivencia del planeta. Francisco no hablaba de árboles ni de océanos como conceptos abstractos, sino como partes vivas de una creación que sufre bajo el peso de la codicia humana. Llamó a la conversión ecológica y tocó conciencias en todos los rincones del mundo, desde líderes políticos hasta jóvenes activistas. El Papa Francisco también abrió puertas que durante siglos habían estado cerradas. Su actitud hacia las personas LGBTI, aunque criticada por algunos sectores conservadores, fue de una ternura desarmante. ¿Quién soy yo para juzgar?, dijo, dejando claro que la misericordia siempre debía estar por encima del juicio. Propuso una iglesia de acogida, no de condena. Una iglesia que escuche más y señale menos. Promovió también el papel de la mujer en la iglesia, sabiendo que aún queda un largo camino por recorrer. Nombró a mujeres en cargos de responsabilidad inéditos dentro del Vaticano, y aunque no rompió todos los techos de cristal, sentó las bases de una nueva visión en la que las voces femeninas dejarán de ser solo escuchadas, para ser también protagonistas. Su apertura al diálogo interreligioso fue otro de sus grandes pilares. Francisco entendió que el mundo necesita puentes, no muros. Su abrazo al gran imán de Al-Azhar, su peregrinación a Tierra Santa, sus encuentros con líderes judíos, budistas y ortodoxos, dieron muestra de que la fe puede unir, incluso en medio de diferencias doctrinales. Su visión de la fraternidad humana, plasmada en la encíclica Fratelli Tutti, se convirtió en un llamado universal a la paz, a la unidad, a la superación del odio y la polarización. Pero quizás el legado más profundo de Francisco sea su manera de mirar al otro. De mirar con el corazón. Porque si algo enseñó este Papa al mundo fue que no hay evangelio sin ternura, que no hay justicia sin compasión y que no hay santidad sin humildad. Y por eso, su estilo de vida sencillo, sus bromas espontáneas, sus lágrimas al hablar del sufrimiento ajeno, nos recordaron que la santidad no está en lo inalcanzable, sino en lo humano.
Años después de su muerte, cuando las páginas de los libros de historia se escriban, el nombre de Francisco aparecerá no solo como el 266º Papa de la Iglesia Católica, sino como el hombre que tuvo el coraje de transformar con amor una institución milenaria. Su rostro seguirá siendo el de un pastor que olía a oveja, el de un abuelo sabio que no temía al cambio, el de un creyente firme que, aun entre las sombras del mundo, supo sostener la luz. Y cuando el Vaticano vuelva a abrir sus puertas a los peregrinos, cuando los fieles miren al cielo buscando respuestas, allí estará su legado, vivo, vibrante, inquebrantable. Porque Francisco no solo fue papa, fue un espíritu libre que nos enseñó a creer, a amar y, sobre todo, a no tener miedo. Ahora que hemos recorrido juntos esta travesía por la vida y el legado del Papa Francisco, te pregunto a ti, que estás del otro lado de la pantalla, en tu casa, en tu trabajo, quizás solo, ¿puedes sentirlo? ¿Puedes sentir esa herida abierta en la humanidad que él intentó sanar con sus palabras, con sus gestos, con su vida entera? ¿Puedes ver a ese hombre que, desde una silla blanca y sencilla, abrazó a los olvidados? Lloró con las víctimas y se enfrentó a poderes inmensos con la única arma que conocía, el amor. ¿Puedes recordar su voz temblorosa pidiendo perdón por los errores de una iglesia que él mismo buscó limpiar con cada gota de su esfuerzo? Francisco no fue un papa cualquiera. Fue un testigo del sufrimiento humano. Fue aquel que caminó entre escombros, entre llagas abiertas, entre las lágrimas de niños migrantes, de madres que no tenían pan para dar, de ancianos abandonados por el sistema. Fue aquel que desafió al mundo, no con soberbia, sino con una compasión que dolía. Porque sí, dolía ver cuánto amaba, cuánto cargaba, cuánto ofrecía. Y aún así, muchos lo criticaron. Lo aislaron. Lo desoyeron. Lo llamaron ingenuo, hereje, incluso traidor. Pero qué ironía tan dolorosa. El que más dio, fue también uno de los más juzgados. Porque la verdad, cuando incomoda, es rechazada. Pero tú, que has llegado hasta aquí, tú sabes que no podemos quedarnos callados. Tú sabes que este legado no puede quedar en el olvido. No podemos permitir que su entrega se pierda entre titulares vacíos o en la memoria volátil de una sociedad distraída. No podemos, no debemos, mirar hacia otro lado. ¿Acaso no le debemos algo? Le debemos el despertar de nuestras conciencias. Le debemos haber mirado al pobre con otros ojos. Le debemos el haber entendido que amar no es un acto de fe ciega, sino una lucha diaria, desgarradora, por devolver humanidad a este mundo roto. ¿Y sabes qué? Hoy más que nunca, el mundo necesita que lo recordemos. Que lo honremos. Que sigamos lo que empezó. Porque su cuerpo tal vez se debilita, sus pasos tal vez se hacen lentos, pero su espíritu sigue caminando entre nosotros. En cada acto de misericordia. En cada gesto de compasión. En cada voz que se levanta por la justicia, aunque tiemble. Por eso, te invito, no como un pedido superficial, sino como un clamor desde el alma, a compartir este video, a suscribirte a este canal, y a dejar en los comentarios un mensaje para Francisco. Para que el mundo escuche lo que él significó para ti. Que cada palabra escrita, que cada suscripción, sea como una vela encendida en su honor. Un altar digital donde su luz no se apague jamás. Porque si alguna vez te sentiste solo, perdido, rechazado, si alguna vez lloraste en silencio, y sentiste que nadie te veía, entonces entiendes por qué Francisco fue, es y será necesario. Porque él te vio. Nos vio a todos. Y si tú también lo viste, si tú también lo sentiste en el corazón, entonces levántate con nosotros y haz que su legado no muera. Porque no hay mayor traición que la del olvido. Y no hay mayor homenaje que seguir caminando por el sendero que él abrió. Gracias, Papa Francisco. Por tus heridas, por tu voz, por tu fe, por tu amor incondicional. Y gracias a ti, que estás aquí, con el corazón abierto, conmovido, dispuesto a hacer tu parte. Hoy, más que nunca, el mundo necesita personas como tú. Nos vemos en el próximo capítulo. Pero antes, haz clic en suscribirse, comparte esta historia, y deja tu testimonio. Que el eco de lo que sembró Francisco nunca deje de resonar.